año pasado hicimos una nota respecto de las pensiones por discapacidad y concretamente presentamos historias de vida de discapacitados que estaban reclamando sus pensiones desde hacía 2 y 3 años sin ningún tipo de solución. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es una especie de repaso a la herencia M y es cómo quedaron distintos sectores de la economía y de la sociedad luego de los 4 años de gestión macristas. Uno de los sectores más golpeados fue el de discapacidad y estuvimos en ATE Pensiones que denuncian una barbaridad y es que hay 145.000 discapacitados que tienen iniciado su trámite para cobrar la pensión y no se los dan. Vemos el informe y luego lo charlamos. Este organismo es el que atiende a la población más vulnerable de Argentina. Fue bastante duro porque todos los días eran cosas nuevas, eran trompadas, digamos, en una palabra. No hay todos los que están a la vera del camino, pero por completo, con problemas de salud, con problemática social, con problemática tremenda de vivienda, históricamente de que nacieron. Son 145.730 expedientes, que es un montón que hay en todo el edificio, que casi no se mueven porque de los 5.860 que tenemos para firmar, solo se firmaban últimamente o los que eran amparos por mora, los que pedían la justicia o los que pedían como urgentes los directivos. Mucha gente que solicita la pensión va muriendo en el camino, ¿no? Se le deniega la pensión, se le traba el expediente, se le piden papeles que no se pueden conseguir. Tenemos expedientes que son del 2015, del 2016, todavía que las personas lo iniciaron hace 4 o 5 años ya. Hay 145.000 personas que esperan hace 3 años cobrar su pensión. Sí, son esas personas. ¿Una pensión de cuánto? Y es una pensión ahora de 9.000 pesos más o menos. ¿Te acordás que hicimos una nota de un año, 2 años atrás? Bueno, esos chicos todavía están esperando la pensión. Están con una situación tremenda. Un chico en situación de calle con una hija, solo en la vida, y otra chica también que vive en un hotel también y no se le otorgó la pensión. Empecé el trámite en octubre del 2016. Casi 2 años. Sí, casi 2 años. ¿Cuánto hace que empezaste el trámite para la pensión? En agosto del 2016. Agosto de 2016, ya pasaron 2 años. 2 años. En estos 3 años nosotros cada vez que abríamos cajas, en resoluciones nosotros por ahí armamos lotes de 70 y cada vez que revisábamos un lote encontrábamos 2 o 3 personas que ya habían fallecido. Porque como son patologías severas, estamos hablando de temas de cáncer, temas muy graves y bueno, hay gente que ni llegó a cobrar su pensión. O sea, murió en el camino. ¿Murieron esperando? Murieron esperando. Pero a las personas también les costaba mucho venir acá. Porque si vos tenés que comprar digamos, una leche para tus hijos, o pagar un viaje en colectivo, o venir de provincia de Buenos Aires, porque te cerraron las delegaciones en provincia de Buenos Aires, te tenés que venir acá. Y el pasaje, entre comprar una leche para tus hijos y el pasaje para averiguar cómo está tu pensión, algunos no venían. ¿El macrismo sacó pensiones o no sacó ninguna? No, sacaron un promedio de 1.000 por mes como mucho. 1.000 por mes. Como mucho, sí. ¿Y antes? Damos 10.000, 12.000, 15.000 pensiones, sí, sí. O sea, el 10% de lo que salía antes. Tal cual, sí, sí, así. Así eso está comprobado, está. El último censo que se hizo, imagínate que ya pasaron 10 años del último censo, estaba diciendo que había 5 millones de personas con discapacidad. No es que hubo una guerra como algunos dicen. No, pero los tenés y están. Y cada vez que hay más hambre, cada vez tenés más personas discapacitadas. 800.000 pensiones por invalidez son más que los muertos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial. Eso no es normal. ¿Qué hizo este gobierno por esos 5 millones de personas con discapacidad? Y muy poco, muy poco. Dramático, fueron terroríficos, fueron de películas de terror. No solamente acá, sino en toda la Argentina. Son el gobierno que sacó a los discapacitados a la calle, la verdad que sí. Y como sello queda la última frase.
Es el gobierno que sacó a los discapacitados a la calle. Ese podría ser un sello que va a quedar grabado a fuego en la gestión saliente. Y el otro elemento que llama muchísimo la atención es la cantidad de gente que ha muerto esperando su pensión. Claro. 2 personas armaban los lotes de 70 expedientes Sí. y los extraían, y de esos 70 había 2 que ya habían fallecido en el camino. Sí, la condición temporal, creo yo que a ojos del gobierno anterior pasaba totalmente por alto. Digo por otras decisiones que también tomaron y que daban por sentado que uno puede, creo yo que daban por sentado que uno puede generar pobreza y que en determinado momento eso tiene algún tipo de solución o reivindicación. Pero la realidad no es así. La realidad es que día a día se generan las crisis, se profundizan las crisis, se llegan a instancias que después no son reversibles. Y en este caso, yo quiero decir una sola palabra: derecho. Es decir, lo que había que era un derecho que el Estado tenía la obligación por ley de cumplir y que no lo hacía. Digo, porque esto es lo que hay que tener en claro. El Estado está allí para cumplir con algo que ya era un mandato, que es que determinado tipo de personas que sufren algún tipo de discapacidad tienen que tener una asistencia del Estado para poder seguir con su vida. Y esto fue en algún momento, primero, discutido por representantes de la sociedad que trabajan en el Congreso, fue legislado, fue sancionado, se transformó en ley, y esa ley tiene un mandato, y ese mandato lo tiene que cumplir el Estado. Bueno, la verdad que, en este caso el gobierno, ¿no?, que es el que maneja los resortes del Estado. La verdad que no había una intención, uno entiende política, pero ni siquiera humanitaria, de llevar a cabo esto, porque 1000 pensiones contra las 10.000 que se daban, obviamente habla de una resistencia que uno se pregunta qué es ideológica, es política, es económica, vaya a saber qué fue. Creo yo que en todo caso habrá sido más ideológica que económica, porque mientras se frenaban lo que eran los derechos de aquellos que pedían una pensión, se terminaban pagando millones y millones de pesos y de dólares en materia de tasas de interés, por ejemplo. Julián, la disyuntiva que planteas vos acerca de si es económico o es ideológico, y la respuesta que brindás es absolutamente atinada. Y como muestra y como ejemplo están las palabras de Martín Lustó, comparando la cantidad de discapacitados o de gente que necesita una pensión con una posible guerra que hayamos transitado. Y no me quiero olvidar tampoco de Badino, Guillermo Guido Badino creo que se llamaba, que es el titular, o fue el titular de ATE Pensiones durante la gestión anterior. ¿Qué hizo Guillermo Guido Badino? Mandó a trabajar a los chicos con síndrome de Down. Cuando le consultaron, claro, cuando le cuestionaron esto, que vayan a trabajar. No. O sea, de economía muy poco. Y Mauro, lo peor de todo es que yo tengo muy en la memoria informes tuyos de talleres, de centros de contención, de empresas que le dan trabajo a gente con discapacidades diferentes y que aún así en muchos casos les daban monedas. Recuerdo un taller que eran personas que tenían alguna discapacidad o retraso madurativo, que hacían bandejas, hacían... Taller protegido. Exactamente. Sí. Y les daban como si te dijese un sueldo de 1.500 pesos. ¿Quién vive con 1.500 pesos? 1.000 pesos por mes. Exactamente. O sea, la disyuntiva de si es económico o es ideológico puede resolverse de que forma parte de las dos, pero la ideología está muy presente en estas decisiones económicas. Creo que primero parte desde ideológicos, de pensar que una persona con discapacidad tiene las mismas posibilidades que tenemos nosotros, que estamos sentados aquí, y de pensar que hay tanta cantidad de discapacitados porque atravesamos una guerra, una locura. Una locura realmente. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. De nada. Muchísimas gracias.